Y a esta hora de la mañana vamos a saludar con la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime. Un gusto, un honor estar con ustedes. Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Gracias, doctora. Desde su punto de vista como jurista, y usted fue parte del Consejo de la Judicatura en su momento, analicemos lo que está viviendo en este momento el país por este caso llamado metástasis. No sé por qué le han puesto metástasis. Parece ser que todo está corrompido en este país. Cuando hablamos de metástasis, hablamos que este es un término para las personas que tienen cáncer, ¿no? Y que esas personas que ya tienen un problema bastante complicado con un cáncer le denominan metástasis, que ya no hay solución. ¿En este país ya no hay solución, doctora? Bueno, yo creo que el caso metástasis hay que mirarlo desde dos perspectivas al menos. La primera de ellas es desde la perspectiva que usted lo está planteando, es decir, como la revelación de lo que ya era un secreto a voces, de la corrupción generalizada, de la infiltración del narcotráfico en varias de las instituciones, no solo de seguridad y de justicia del país, sino inclusive en otros espacios, como por ejemplo el periodismo o el pseudoperiodismo, etcétera, ¿no? Entonces ese sería como el primer enfoque que se le podría dar al caso metástasis, pero el segundo enfoque que también es muy necesario es cómo se ha utilizado, en qué momento político se ha sacado a la luz el caso metástasis y la forma como se le está tratando, que básicamente no es una forma jurídica, no es con los límites que establece la ley, sino tiene enteramente fines políticos. Entonces, si bien es necesario que el país se entere de esto que muchos analistas ya han venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, que la gravedad de la crisis que tiene el país en los últimos gobiernos es casi total, que la desinstitucionalización del país nos ha llevado a la situación en que estamos, que hay vínculos muy cercanos del poder político y económico con el narcotráfico. Eso es necesario que el país lo sepa, que el país además entienda que hay que abordarlo, pero también es necesario que sea crítico con la forma en que se está manejando esa información, en que se está manejando esos casos. Y sinceramente hay que decir que a pesar de la gravedad que tiene el caso metástasis, lo que ha pasado en estos últimos días con la filtración de los audios, con la selectividad de las personas a quienes se les privó de la libertad y a quienes no se les ha privado la libertad, con el uso de la prisión preventiva como si fuera de primera ratio y no de última ratio como manda la ley, con el encuadramiento que hacen ciertos medios de comunicación a las personas que están acusadas y que gozan del principio de inocencia. En realidad hay que concluir que el uso que están haciendo de este caso es absolutamente político, que los resultados van a ser nuevamente decepcionantes, que no se va a tratar de una lucha contra la corrupción y menos contra el narcotráfico, y que va a haber muchas víctimas de esta acción de la Fiscalía que no van a poder recuperar ni su nombre, ni su forma de vida, que van a ser atropelladas por el Estado. Entonces, ese es, como yo diría, los dos aspectos que hay que mirar del caso Metástasis. Claro, doctora, llama la atención que se esté divulgando todos estos mensajes. No sé si casi que ya estamos en una etapa donde se pueda conocer todo este tipo de elementos que ha publicado La la Fiscalía. Fiscalía en una página web. Así es. ¿Es posible publicar esto? ¿Se puede divulgar todo esto a través de los medios? ¿Qué pasa si una persona de las que están mencionadas dentro de este caso es inocente? Así es. Bueno, en principio todos son inocentes, todos, incluso los que están en la cárcel,
siempre y cuando no haya una sentencia definitiva, son inocentes. Claro que en nuestra sociedad pensamos que ya estar involucrado, mencionado en un juicio ya quiere decir que usted es culpable. No, estamos muy equivocados. Una persona es culpable cuando la justicia, después de un montón de tiempo y de instancias, le ha dicho que usted es culpable, no antes. Ahora, ¿qué pasa con la filtración que hace la fiscalía? Yo creo que hay que entender algunas cosas ahí. La primera de ellas, cuando alguien es procesado penalmente hay varias etapas. En una etapa, una parte de esas etapas la hace solo la fiscalía y luego la hace el juez o los jueces penales. Entonces, un procedimiento de este tipo tiene una primera etapa que se llama investigación previa. Esta investigación previa siempre es reservada. Después de esta investigación previa hay una etapa que se llama formulación de cargos y en ese momento se produce lo que se llama la instrucción fiscal. En ese momento la mayoría de casos no son reservados, solo se conserva la reserva para los casos que se refieren, los que están envueltos delitos sexuales y otros delitos específicos que tiene la ley o cuando lo ha pedido la fiscalía. Entonces, en principio, el proceso es reservado siempre hasta cuando inicia la instrucción fiscal. El problema es que el principio de publicidad que rige los procesos judiciales o los procesos penales, que empieza cuando empieza la instrucción fiscal, no significa que usted como fiscal, y en este caso como fiscal general del Estado, pueda publicar solo ciertas partes y las partes que a mí me interesa como fiscal del proceso penal. En el link que está en la página de la Fiscalía, solo están los chats. Eso no es el principio de publicidad. Tenía que estar todo el proceso penal para poder conocer detalles. Como por ejemplo, un detalle que nos enteramos el día de ayer, cuando la fiscal general responde a una denuncia que le está haciendo el señor Jordán en Estados Unidos y dice que ella ya tenía el informe desde abril del 22, informe además de hecho en Estados Unidos. Es decir, en abril del 22 ella ya conocía todos estos chats que existen sobre el señor Villavicencio, que existen sobre el señor Ordóñez, pudiendo ser falsos, ¿ah? Porque eso no quiere decir que sean pruebas, son unos chats totalmente descontextualizados porque no tiene el público acceso al total del proceso. Entonces, y que sin embargo de eso la señora se guardó ese informe hasta el momento actual, que es justamente cuando está en un proceso de juicio político. Entonces, ahí tenemos una primera violación de la ley. El principio de publicidad de los procesos supone que todo el proceso esté o sea de libre acceso para las personas. Un primer elemento. Un segundo elemento. La publicación que hace de los chats, además los edita, ¿no? Saca partes de los chats y los pone en publicaciones de la Fiscalía. Viola el propio código de ética de la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene un código de ética donde le manda a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, no actuar inadecuadamente con las personas involucradas en un proceso. Entonces, lo que está haciendo la señora es permitiendo que la prensa enmarque, es decir, le haga un framing a las personas que están ahí en unos chats descontextualizados y que además permita que se viole su principio de inocencia, porque muchas de esas personas que están allí no han sido involucrados en el proceso penal, en la formulación de cargos, y sin embargo saca esos chats, lo que significa o bien que tiene algún acuerdo con estas personas para no integrarlas en la investigación, en la formulación de cargos, imputarles, etcétera, o bien que es una irresponsable, porque lo que está haciendo es publicando información que podría ser información necesaria para otras investigaciones previas. Y eso inclusive podría ser obstrucción de la justicia, porque se le ha acusado, por ejemplo, al expresidente Correa
de que ha dado alertas, dicen entre comillas, de por haber publicado unos chats respecto al allanamiento. ¿Y qué está haciendo la señora fiscal cuando publica unos chats supuestamente muy graves de personas que no están siendo involucradas en este proceso judicial llamado Metástasis? Entonces, aquí hay un problema muy serio porque se está jugando con información que puede ser objeto de otras investigaciones. Doctora, también en este chat, en estos chats, se menciona que el caso de Fernando Villavicencio, había un plan para asesinarlo. ¿Y qué pasó con Fiscalía? ¿No alertó este plan? Eso también llama la atención, ¿no? Porque tal vez ella sabía y se pudo haber evitado el crimen de Villavicencio. Por supuesto que sí. O sea, en primer lugar, si es que estos chats son verdaderos y que dice, según dice la fiscal, fueron periciados los dispositivos en Estados Unidos y de ahí surgió el informe, etcétera, etcétera. Entonces, se supone que son confiables, pues las pericias hechas en Estados Unidos deberían ser hechas en Ecuador, pero digamos, podría considerarse que son bastante confiables. No solo que había la alerta sobre el seguimiento que se hacía por parte de una de estas mafias al señor Villavicencio, lo cual ya le debería haber puesto sobre alerta. Pero además también hay otras cosas que se revelan allí, como por ejemplo que el señor Villavicencio tenía conversaciones bastante frecuentes con estas personas, con los supuestos dueños de la mafia, narcotraficantes, mafia de corrupción, crimen organizado, como quieras llamársela. Entonces, todos estos elementos, y no solo las conversaciones del señor Villavicencio directamente con ellos o a través de su operador, de su abogado, de su asesor, que les pedía dinero, sino también las alertas que había respecto de que le estaban siguiendo, de que podían poner en peligro su vida. Por ejemplo, hay un par de chats que hablan, o varios chats que hablan, de que hay mucha gente que estaba cansada ya de las actividades que hacía el señor Villavicencio. Es decir, había un peligro para su vida. Y la fiscalía no hizo nada, tomando en cuenta además que este informe llegó a fiscalía, según ella misma dice, en abril del 2023. Y a Villavicencio le mataron en agosto. Claro que no se puede decir que el culpable es supuestamente el señor Norero, porque ya murió el momento que mataron al señor Villavicencio, pero ahí había una serie de alertas de las actividades que hacía el señor Villavicencio. Doctora, sobre este tema que usted me está hablando, hace pocos minutos escuchaba al doctor Ramiro García en el programa de Jimmy Jairala y justamente habló de este tema. Quiero poner parte de lo que dijo con respecto a esta acusación que dice que no hay ningún abogado involucrado en estos chats. Vamos a rodarla. Ahora, doctor, pero por ejemplo, también hay un chat en donde dice, se acercó un abogado de Villavicencio a pedirme $250,000 para darme blindaje mediático. No sabemos ahí si existe ese abogado, no sabemos si es que... Ajá. Perdóneme, ahí usted está, ahí usted está faltando la verdad. No hay, no hay ningún... No hay ninguna declaración que Villavicencio haya pedido plata, no hay. No hay ninguna declaración, no hay ningún chat que mencione a abogado de Villavicencio. Ahí ¿Sí, no? usted falta la verdad. ¿Sí, no? No sé. ¿Qué existe? No existe. Sáqueme de eso. No existe, entonces claro, no hay ninguna referencia. Oiga, como estamos en Zoom, ¿me permite compartir pantalla? Por supuesto, sí. No sé si la tiene Mayita. Porque dice aquí la anfitriona virtual la función de compartir, por favor, habilítela. ¿Así? Porque no hay ningún chat que mencione al abogado de Villavicencio. Sí. Así que insisto en lo que estábamos. No hay un solo chat en donde se hable de abogado de Villavicencio. Ya. Entonces es un supuesto, y eso que se deje bien claro, porque se ha querido desviar la atención y manipular el contenido de los chats, tratando por un lado de enlodar la imagen de Villavicencio. Yo lo conocí y puedo decir que no era un extorsionador. Pero no, y esto es incomprobable, doctor. Que se haya utilizado a los abogados, imagínense. Pero además, primero, a ver, mi vida, mi patrimonio y mi ética son públicamente conocidos. Pero por otro lado, racionalmente, ¿a quién se le ocurriría extorsionar a un narco y un asesino? O sea, eso me parece una cosa de locos. Pero bueno, en todo caso,
el chat dice lo que dice y queda demostrado. No hay Pero, un solo chat que se hable de los abogados de Villavicencio. Parece que se le subió hasta la presión al doctor García. ¿Él era el abogado de Villavicencio? A ver, verá, la verdad es que no se sabe. Yo de la revisión que hice, que no me he entrado a la página web de la Fiscalía, sino de los chats que la Fiscalía mismo saca, obviamente que hay varias referencias al señor Villavicencio, varias. Y además diciendo claramente en esas referencias que se pedía a nombre del dinero, que la gente estaba harta, que incluso por ahí le califican de extorsionador en esos chats. Ahora, ¿quién es el responsable de que no sea cierto o que se hayan inventado, como dice el señor García, cosas? Justamente el responsable es la Fiscalía, porque es la Fiscalía la que toma los chats, los corta y los lanza a las redes sociales. Y en las redes sociales usted no tiene ningún control. Ese es por un lado. Pero además, por otro lado, si es que hay evidencias, más allá de los chats, o si van a considerar solo los chats, donde hay cuestiones que se refieren al señor Villavicencio, lo mínimo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar a sus abogados. ¿O por qué razón los abogados de otras personas que están involucradas en este caso están inclusive presos? Y los abogados del señor Villavicencio debemos asumir que nunca jamás tuvieron algo que ver. Eso es la lógica de la Fiscalía, porque la Fiscalía lo que ha hecho no solo es hacer estos framings para votar a la gente, a los medios, a las redes sociales para que se acaben, se inventen toda clase de rumores, en primer lugar, pero además, en segundo lugar, a unos los mete a la cárcel, a otros los deja por fuera de toda investigación. Y además, a unos, inclusive a los abogados, los mete a la cárcel porque los abogados podemos defender a quien sea. Ya depende de usted. Hay abogados que consideran que hay que defender a personas acusadas de narcotraficantes. Está bien, porque es el libre ejercicio de su función. Pero también hay abogados que defienden a ex funcionarios públicos de peculado. Está bien. Entonces, a algunos abogados los han metido hasta la cárcel. Y ahora resulta que hay abogados a los que no se les puede investigar. ¿Por qué? Y más aún si es que en los propios chats hay referencias a su patrocinado. Es lo mínimo. ¿Cuáles son que esos abogados que no se los ha investigado, doctora? Por ejemplo, el señor García. Porque el señor García era abogado del señor Villavicencio. Y en estos chats hay una serie de referencias al señor Villavicencio. Así como se investiga a los abogados de aquellas personas que están en la cárcel, porque hay personas que están en la cárcel y sobre ellas opera el principio de inocencia. Ellos son inocentes, todavía no son culpables. Entonces, y resulta que ahora no hay cómo decir nada del señor Villavicencio cuando hay chats que la propia Fiscalía publica. Y sobre los detenidos, él se refería en el caso del doctor Wilman Terán, el doctor Ramiro García. Dices que hay, para la Fiscalía, tal vez hay presunción de que el señor se pueda fugar. Verá, la Fiscalía, la Fiscal General del Estado está actuando como siempre ha actuado. De manera política, porque ella es un actor político, no es una fiscal general, de manera selectiva y además utilizando los medios de comunicación. Porque ella primero lo que suele hacer es mandar a los medios de comunicación para imponer un relato. ¿Cuál era el relato? El relato era que este es el más grande caso de narcotráfico. Mentira. ¿Cuál caso de narcotráfico? ¿Dónde está la red que traficaba? ¿Dónde se dice? ¿Dónde se ha analizado que la cocaína o cualquiera de las drogas que se hubiera utilizado sale de tal parte, se utiliza tales mecanismos? Mentira, este no es un caso de narcotráfico. Entonces, y inclusive los cargos que ella imputa no son narcotráfico. Entonces, en primer lugar, ahí está actuando como siempre ha actuado,
utilizando los medios de comunicación y luego también, como siempre, ha actuado pensando que la prisión preventiva es una medida de primera ratio. Es decir, todos son culpables, no al revés. Todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario. Entonces, todos son culpables, entonces todos tienen que estar encerrados hasta que la justicia decida si son inocentes. Es al revés. Todos son inocentes y, por tanto, en principio, todos pueden defenderse en libertad, a menos que excepcionalmente se pueda determinar que hay riesgo verdadero de que se fuguen. Entonces, podría haber puesto personas que le sigan, podría haber puesto una serie de otras medidas, pero lo que pasa es que necesitaba tomarse el Consejo de la Judicatura, y eso es lo que hizo. No estoy diciendo que al señor Terán no se le debe investigar, se le debe investigar como a cualquier otra autoridad. Pero otra cosa es decir que todos necesitan ir a la cárcel porque si no se van a fugar. Entonces, ahí hay una mala comprensión de lo que es el derecho penal. El derecho penal supone la inocencia de todos hasta que se pruebe lo contrario. Por más que el otro sea nuestro enemigo, por más que le odiemos, pero no, lo que importaba era frenar el concurso de jueces. Yo estaba en contra de ese concurso de jueces porque estaba totalmente lleno de irregularidades. Pero esa es una cosa. Pero utilizar la fiscalía para quitarse del frente al señor Terán, porque el señor Terán tiene que ser investigado, por supuesto que sí, pero no hacía falta meterlo a la cárcel y peor, construir todo un relato en torno a caso Metástasis, el gran caso sobre narcotráfico donde no hay nada, donde nada tiene que ver el narcotráfico ahí, sino que había un señor que estuvo relacionado con el narcotráfico porque ahora está muerto. Doctora, ¿qué pasó con Carrillo y con Diego Ordóñez para la fiscal? Y hay otros con Carrillo, nombres, ¿no? Con Diego Ordóñez, con los señores de la posta. Mire, el criterio utilizado por la Fiscalía para privar de la libertad a las personas que están privadas de la libertad es tan débil como el criterio de querer privar de la libertad a todos estos otros señores que hemos mencionado, al señor Carrillo, al señor Ordóñez o a los señores de la posta, más concretamente al señor Boscán, del que hablan ahí en esos chats. Entonces, si es que ese criterio es el mismo, ¿por qué solamente les privaron de la libertad a algunos y a otros no? Lo único que explica por qué a unos les privan de la libertad y a otros no, y lo que es más grave, a unos les investigan y a otros no, es justamente que el fin no es jurídico, que el fin es político, es deshacerse de los que se consideran enemigos. Entonces, ese tipo de fiscalía es una fiscalía que ningún país puede aceptarla, porque es una fiscalía que no le interesa en lo más mínimo la lucha contra el crimen, sino la lucha contra ciertas personas que se consideran enemigas. Y no solo eso, sino que en el medio se van llevando a un montón de gente que no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, el caso de la señora Aguirre, que es una fiscal, del que todo mundo, de la que dice todo mundo, que nada tiene que ver, que fue una fiscal absolutamente honesta en su vida, y ahora resulta que porque hay alguien dice que le han entregado un collar, otros dicen que le han ido a dejar una cartera, está presa. O sea, me parece a mí que si bien este caso, como dije al principio, revela la gravedad de la corrupción, que el narcotráfico, el crimen organizado ha permeado en las instituciones, también revela que la fiscalía está siendo utilizada con fines exclusivamente políticos y además torpemente. Porque correcto, hasta ellos mismos están siendo salpicados. Hasta aquella gente, amiga muy cercana de la fiscal, como por ejemplo el señor Villavicencio, que incluso, recuerden ustedes, le propuso que sea su binomio de vicepresidenta, incluso él, incluso los señores, ahora dice el señor García, no, es que a mí nunca me mencionan. Puede ser,
puede ser, pero inclusive a él le ha salpicado. Hablan del asesor, ¿no? Del abogado. Claro, el abogado, el asesor, los señores de la posta que también, amigos de la fiscal. Recuerden cuando nosotros hicimos la denuncia de plagio, ellos pasaron en vivo y en directo, supuestamente, un programa antiplagio que resultaba el 3%, diciendo que nosotros somos mentirosas, que somos, a Priscila incluso le insultaron porque le dijeron figurettini, y ahora sus propios amigos han resultado embarrados, y ella, porque ha demostrado que su intención no es jurídica, sino política. Doctora, ya para ir a la recta final de esta entrevista, entiendo que usted tiene que salir. Sí. Bueno, en unos casos, la Fiscalía, o para la Fiscalía, mejor dicho, sí son válidos los mensajes de WhatsApp, pero en el caso de Villavicencio, el asesinato de Villavicencio, la fiscal nunca allanó la vivienda donde estaba el teléfono de Fernando Villavicencio, el teléfono de Rubén Cherres. Y algunos otros casos. ¿Por qué la Fiscalía a ratos podemos pensar que actúa de manera selectiva? No, yo creo que es un hecho, ese sí con bastantes pruebas, que actúa de manera selectiva, y creo que este caso Metástasis ha sido la evidencia más contundente de que actúa de manera selectiva. Pero además lo que usted dice es totalmente cierto. Vea, con todas estas revelaciones que muestran estos chats, que insisto, no deberían ser publicados como lo está haciendo la Fiscalía General del Estado, cortados, descontextualizados y todo lo demás, porque pasan lo que ya ha ocurrido. Resulta que resulta que el teléfono del señor Villavicencio no se pidió, porque una cosa es que la Fiscalía diga, denme el teléfono celular, y otra muy distinta es que no lo quieran presentar la familia. Nunca lo exigió. Entonces, y peor, allanar alguna de estos lugares para pedir el teléfono celular. El teléfono celular del señor Carrera. ¿Por qué no se ha allanado al señor Carrera para pedir el teléfono celular? ¿O no es que ese es un caso de narcotráfico, el de León de Troya? Ese sí es un caso de narcotráfico. Entonces, ¿por qué en algunos casos, inclusive recuerdo yo, que uno de los señores cercanos al señor Villavicencio salió a decir que bajo ninguna circunstancia, enojadísimo, que bajo ninguna circunstancia se debía entregar el teléfono celular de Villavicencio porque se podía dañar su reputación? Entonces, claro, obvio. Fíjese usted con los audios de estos que ha sacado la Fiscalía, perdón, con los chats que ha sacado la Fiscalía, sí, pues, si es así, si esos chats son verdaderos, si es como dice que ha hecho en Estados Unidos el peritaje, obvio que se va a dañar sus reputaciones. Pero puede ser que esa reputación tenga que dañarse en razón de que hubo actos ilícitos. Eso hay que investigar y dejar que no sea el chisme y el rumor el que sustituya la investigación de la Fiscalía, porque la Fiscalía lo que hace es tomar partes de la investigación, votar a las redes sociales y que después el rumor y el chisme construyan un relato ahí. Eso es incorrecto, es irresponsable, es violación de los deberes y las funciones que tiene la Fiscalía General del Estado y también del Código de Ética de la Fiscalía. ¿Y qué papel juegan los medios, doctora, dentro de todo esto? El papel de los medios, yo diría que desde hace rato, desde hace mucho tiempo, los medios, sobre todo los medios hegemónicos, los medios de televisión, sobre todo las grandes cadenas radiales, juegan un papel absolutamente político. Y han jugado un papel fundamental en la estrategia de usar a la Fiscalía y al sistema judicial como medio de persecución política sobre otros. Los casos se hacen a través de escándalos mediáticos, se hacen a través del encuadramiento de la culpabilidad, o sea, los medios sentencian antes ni de conocer el tema completo. Entonces, esa es una irresponsabilidad de los medios. Mire, nosotros le podemos demandar al Estado por habernos enjuiciado indebidamente, es decir, por habernos sometido a un juicio injustificado. Por ejemplo, después de estar en la cárcel y haber sido declarado inocente, le podemos demandar. Y a los medios
les podemos demandar. O sea, es un problema gigante, porque podríamos Si usted decir, sí, hace hay eso, un daño dicen moral. que es un atentado a la libertad de expresión. No, porque la libertad de expresión no es absoluta. Ningún derecho fundamental es absoluto. Pero es el relato de ellos. Claro, ese es el relato de ellos, así es, siempre lo dicen que no hay ningún límite. No, sí hay límites, porque los derechos humanos no son absolutos, ninguno. Y ese límite es la vida, la honra, la decencia de la otra persona. Entonces, no es posible que se utilice el poder, porque el medio de comunicación tiene poder. Y además, eso en medio de una sociedad hipermoralista como la nuestra, en la que si el medio de comunicación fulano de tal le dijo, ese puede ser un ladrón, o ese puede ser un pillo, o ese puede ser esto o el otro, o sea, le enterraron a la persona, le lapidaron. Y eso me parece absolutamente injusto, no solo para esa persona, sino como sociedad, porque mañana seremos cualquiera de nosotros. Ahora son ellos y mañana seremos cualquiera de nosotros. Entonces, en ese sentido, el papel de los medios de comunicación es absolutamente irresponsable. Sobre todo yo en esto sí destaco y diferencio el papel de los grandes medios de comunicación, de los masivos, sobre todo de la televisión. Más bien ahí hay que felicitar el trabajo de los medios pequeños, de los medios alternativos, como el de ustedes, o sea, donde por lo menos hay cómo hablar. Porque en la televisión, usted sabe, cuando le llaman estos grandes noticieros, son 10 segundos, se acabó la discusión. Entonces la pregunta que hace el entrevistador ya tiene respuesta, y la tiene el mismo entrevistador. Entonces, y descontextualizan todo descontextualizado, no hay cómo profundizar, y la gente en realidad no tiene información, lo cual es paradójico con el montón de medios de información que tenemos ahora. No tiene porque no la profundiza. Doctora, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en Directo. A usted, Jaime, un abrazo muy cordial. Hasta luego. Gracias a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, conversando con Ecuador en Directo.